Noticiero en la cuarentena presenta sus titulares. China presenta una de sus peores crisis al enfrentarse con su hermano asiático. Lucha entre Japón y China ubicada en Nankín. Los crímenes presentados entre 1941 y 1945. La política de los tres todos. Y como último, una prevención frente al COVID-19. Quédate en casa. Muy buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre una tragedia que dejó una gran guerra entre países asiáticos e importantes como China y Japón, que nos hemos puesto a analizar durante el tiempo de esta cuarentena. Y para ello, nuestra compañera Jessica elaboró el siguiente informe. Adelante. Buenos días, Jonathan. Pues te cuento que se ha evidenciado un exterminio sistémico en China, en el cual existieron varios asesinatos por parte de la tropa del ejército imperial japonés, que buscaba la eliminación de diferentes grupos en la comunidad de China, y eso ha generado una alerta mundial. La pregunta que surge dentro de esta cuarentena es, ¿qué pensaron los estados en ese momento sobre aquella tragedia? No sé, Jessica, pero está considerado uno de los delitos internacionales que puede ser juzgado. Ahora nos dirigimos con Ana María, que nos contará con detalles lo que sucedió en aquella época. Buenos días, Jonathan. Bueno, durante un periodo de 9 años se desató una crisis donde hubo matanzas, violaciones, deportaciones y todo tipo de tropelías a mano de los japoneses. Esto dejó más de 10 millones de personas aniquiladas, lo que bien se podría denominar como un genocidio chino. ¿Cuál es el interés de Japón? Japón tenía intereses similares a los del Partido Nacional Socialista de Alemania y el emperador Hirohito estaba en contra de los intereses comunistas de China. Eso hizo que las tensiones crecieran hasta que se desató uno de los enfrentamientos asiáticos más grandes del siglo XX. Qué situación tan compleja la que nos cuenta Anita. Para completar nuestra historia pasaremos ahora con uno de nuestros periodistas que nos hablará acerca de la masacre en Nankín. Adelante con usted, David. Buenos días, Jonathan y querida audiencia. Continuamos con nuestra anécdota de Nankín, también conocida como Nanjing. El Imperio Chino, una de las grandes metrópolis durante la dinastía de Qing en el siglo XVI, no pudo contenerse ante la lucha entre el ejército japonés, cuando el ejército japonés bombardeó el centro histórico y llevando a cabo miles de muertes civiles. El 13 de diciembre, las tropas del ejército japonés irrumpieron en la ciudad e hicieron prisioneros a más de 6.000 soldados del ejército chino, los cuales no fueron amparados por la Convención de Ginebra. Los prisioneros chinos fueron utilizados de manera muy sangrienta, en donde les implantaban minas en el cuerpo para que estallaran vivos. También les implantaban bayonetas, ellos estando atados a un árbol. El 14 de diciembre de 1937, los japoneses comenzaron a aplicar el mismo martirio contra la población civil. Las principales víctimas de ese genocidio fueron las mujeres chinas, en donde el ejército japonés las torturó de una manera tan sangrienta que las convirtió en trabajadoras sexuales. Al hablar sobre la masacre en Nankín, ahora daremos paso a nuestra reportera Jessica, que desde su casa nos hablará de temas importantes como lo de la política de tres todos. Adelante con usted, Jessica. Para continuar con nuestra noticia, se dice que bajo el nombre de política de los tres todos, consiste en matar a todo, quemarlo todo y saquear todo. Las tropas japonesas se lanzaron una orgía de sangre jamás vista hasta la fecha en China. Fue entonces cuando cientos de pueblos y aldeas ardieron a manos de soldados descontrolados, en ocasiones comarcas
enteras con todos sus huertos y alimentos, así como infinidad de propiedades que fueron asaltados y robados, con el consiguiente asesinato de miles de campesinos. Para continuar, David desde su casa nos hablará acerca de los crímenes que han sucedido durante esta época. Adelante con usted, compañero. Al estallar la disputa del Pacífico el 7 de diciembre de 1941, el Imperio japonés atacó las posesiones de Gran Bretaña y los aliados occidentales en China, apoderándose así de Hong Kong y de las delegaciones internacionales en Shanghái. A partir de entonces se desataría un infierno sobre estos dominios. Por ejemplo, en Shanghái y la provincia de Jinzhou morirían a lo largo de la contienda unos 100.000 ciudadanos chinos. Querida audiencia, quería comentarles que con esto del genocidio chino se pudo evidenciar diferente violación a los derechos humanos y fundamentales como a la vida, la libertad, la seguridad personal, a no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos, a torturas, al no poder circular por sus residencias libremente, puesto que, como les habíamos comentado, el Imperio japonés no solo violentó contra las tropas chinas, sino que a la vez impartió violencia hacia los pueblos campesinos, hacia mujeres, hacia niños, en donde los aniquilaban, dejando a millones de muertos. Urna virtual, la super urna virtual del día. El día de hoy daremos a conocer diferentes preguntas para nuestros televidentes y ustedes las podrán responder en nuestra red social con el numeral la super urna virtual del día. La super urna del día. Una de nuestras televidentes responde a la siguiente pregunta. ¿Qué país de Asia sufrió durante la Segunda Guerra Mundial sino-japonesa? @Julia Mendoza dice, China fue el país de Asia que sufrió más durante la Segunda Guerra sino-japonesa de 1937 a 1938 y durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Vamos con nuestra segunda pregunta. Durante los años 1937 a 1945, ¿qué se desató sobre la nación china? @Carlos Sánchez dice, se desataron matanzas, violaciones, deportaciones y todo tipo de tropelías a mano de las fuerzas ocupantes del Imperio japonés. Por otro lado, otra televidente responde a nuestra pregunta. ¿Quiénes fueron las principales víctimas del ejército imperial japonés? @Luna Sierra dice, las mujeres chinas constituyeron unas de las principales víctimas del ejército imperial japonés. Vamos con otra pregunta. ¿Qué le hacía el ejército imperial japonés a las mujeres chinas? Wilson Chávez dice, fueron violadas salvajemente por muchos hombres, convertidas en prostitutas forzosas dentro de burdeles militares bajo lo denominado de damas de consuelo. Una de nuestras televidentes responde, ¿cuál fue el destino de los soldados del ejército chino? @Carmenza Rodríguez dice, la mayoría acabaron fusilados, muchos inmovilizados en postes y ejecutados por tiradores. Y vamos con nuestra última pregunta. ¿Cuántos chinos fueron víctimas de los crímenes de Japón? @Clara Ruiz dice, aproximadamente más de 10 millones de chinos fueron víctimas de los crímenes de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y estas fueron nuestras preguntas de la super urna del día. Muchas gracias a nuestros televidentes por dar respuesta y seguimos con Jonathan. Adelante. Gracias, compañeros, por este gran relato y con esto culminamos la emisión y les recomendamos que estén en su casa y lávense bien las manos. Numeral quédate en casa y con esto nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto.